Hola a todos, hoy es un video inusual, voy a visitar a un espectador del canal y es un caso muy interesante donde una casa de concreto de madera se va a repellar con una pendiente. Geográficamente me encuentro en el pueblo llamado Sverdlova, que está a 12 kilómetros de San Petersburgo y la casa está literalmente justo a la orilla del río Univa, en primera línea. Y primero les voy a mostrar cómo debía haber hecho yo mismo desde el principio al enyesar mi casa, no cómo sufrí con esa pared torcida, sino cómo se debe hacer técnicamente. En segundo lugar, como él es un espectador del canal, Sergei sabe que yo no recomiendo construir casas de concreto de madera, pero la vida real es así, cuando quieres vivir, haces lo que sea necesario, así que creo que será interesante y útil. Sergei, el dueño de la casa, al construir la estructura, se enfrentó a una situación en 2021 cuando no solo el precio del bloque de concreto celular más común superó los 12.000 en la compra, sino que además no se podía conseguir, ya que la producción no podía satisfacer la alta demanda en ese momento. Y para mi propia casa, en ese entonces, solo gracias a la suerte pude comprar materiales para dejar la obra cerrada y entiendo perfectamente los sentimientos cuando no sabes qué pasará mañana, y en ese contexto, incluso el concreto de madera puede ser una solución a la situación. Se ordenaron 90 metros cúbicos de bloques a 7.000 en ese momento. Por supuesto que metí mis manos de autoconstructor en el proceso, pero para empezar, Sergei mismo les contará sobre la casa. Aquí está. Eso significa que mi losa tiene 10 de ancho, no, 9 de ancho, 15 de largo, pero aquí el vestíbulo está hecho así para la zona de entrada y para la sala de calderas. Aquí estará la sala de calderas. En la sala de calderas usé bloque de 30 y en la casa misma de 40 y decidí hacer las paredes divisorias de 20. El baño es uno solo, pequeño para todos, es baño y sanitario juntos. Aquí está la sala, de altura en realidad debería quedar como 3.10, el perfil es de 80. Aquí está cerrada, sí puedes abrirla, creo que se ha bajado un poco, se siente porque cuando la cierras no lo sientes. Yo lo siento, yo la ajusté 3 veces en mi casa. ¿Sí? ¿Y eso algún día se va a acabar? Esto, pues por cierto, el año pasado creo ya lo sé hacer bien. Tarde o temprano todo volverá a su lugar, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer los dinteles? Mira, yo tengo una malla de refuerzo cada 3 filas. Sí, esa es. Es suave, está aquí, ya la aplasté, mira, pero es así. ¿Es de material compuesto o de qué tipo? En fin, no recuerdo, y por todos lados me sobresalía como 5 centímetros. Ajá. Ese era mi trabajo, ¿sabes? Yo salía así, bueno, Sí, algo así. todos se fueron, porque ¿cómo se puede enyesar sobre eso? ¿Y en la fábrica no hacen algún tipo de cálculo térmico o algo así? Ellos solo me dijeron, con esos 40 te va a bastar para enyesar y no tendrás problemas, pero yo pienso que aquí sí hay que aislar. Alexander dijo que hacerlo por fuera, con poliestireno extruido, costará dinero y consumirá bastante. Se puede hacer, por ejemplo, bueno, Por dentro la jamba interior la voy a aislar. con XPS aquí será difícil hacerlo de una sola vez. Como me hicieron en la puerta una ranura de madera, algo así, para que se cierre este lugar, así. Tabla roca y luego con la pistola de espuma así, y entonces te queda un espacio, la tabla roca así, está fijada firmemente con tornillos y además la espuma, que también aísla, Y todo en general. Pues sí, también es una opción. solo que hay que usar ese sellador, algún tipo de stis B. Bueno, yo lo enyesé por fuera sobre el estis. Bueno, vamos a las habitaciones, te muestro. En general, aquí son 35, creo, o 36. Aquí hay 5. Aquí las habitaciones son de 14. Son gemelos. Aquí decidieron no poner ninguna pared. Aquí hay un pasillito. Sí, eso está genial. Cuando la entrada y el espacio grande se vuelven cómodos, Tal vez haga un vestidor de esa altura y con estantes separados. Cierro algún tipo de nicho. ¿Y con qué vas a calentar? Gas A. Con el gas, la verdad no importa. Y la habitación con baño también está combinada. Algo así, sí, mira. Entonces, esta es la estructura, sí, las ventanas. Debido a que aquí tengo un bloque en U, aquí va un dintel de concreto. Y encima un bloque nu en esta misma parte. Sí, esto es interesante y ahí hay unicel. ¿Ves? Afuera hay una separación. Por eso dijeron, no podemos instalarte la ventana de manera recta, la vamos a poner con escuadras metálicas. Sí, sabes, yo tenía paranoia, decía, va a haber un puente térmico, se va a congelar desde ahí.
Va a venir para acá y ni modo, va a haber un puente térmico y va a haber agua. Tiene que haber algo ahí. Alexander dijo que lo va a sellar con espuma. Bueno, quiero decir que cuando la mujer estaba aquí, si no abres puertas ni ventanas, de verdad se siente fresco. Fresco. Aquí tiene una masa enorme, funciona como una batería térmica, funciona en ambos sentidos, tiene una densidad muy alta, el bloque de concreto celular en este sentido tiene menos inercia térmica. Con la electricidad podrías arruinarte, pero con el gas creo que estará bien. Sí, es que Creo que estará bien, eso es. Pero dijeron que es obligatorio enyesar por fuera. Por eso ahora estoy haciendo estos trabajos de yeso, porque es inútil hacer algo por dentro mientras no esté cerrado por fuera. Porque, por ejemplo, yo tengo el bloque nu arriba. Cuando estaban vaciando la cadena de refuerzo, ellos decían que había que mojarlo para que el concreto se asentara bien. Agarran un balde de agua, lo vierten en el bloque nu y se va directo, así, de inmediato, hacia abajo. O sea, el concreto de madera no retiene el agua para nada. en ese sentido pasa por capilaridad, totalmente. Sí, probablemente. En el caso del concreto celular, ya tiene esferas, la primera fila, la tercera fila y así sucesivamente. Algunas esferas se saturan de agua y luego el agua pasa más lentamente a través del concreto celular, pero a través de él puede pasar completamente todo. A través resulta. ¿Y qué pasa con el regalo? Es hidrofóbico, quedará perfecto. Por cierto, la geometría en sí no está nada mal. Sí, veo que sí, claro. No es como el bloque de concreto celular, pero tampoco es una diferencia de 2 centímetros. Es como de unos 5 milímetros, un escalón probablemente. 3 a 5 milímetros van a ser la junta, está claro que varía. El agua subterránea es una tubería. Esa viene de los pozos, la segunda es la mía. El drenaje pluvial lo enterramos de inmediato. Son esas mangueras corrugadas negras, conectadas, y para que el agua de la azotea también se drene aquí de inmediato, Como un pozo de captación, en pocas palabras. aquí con una bomba de 3 metros y fondo sellado. Este tubo ya tiene 8 y todavía no se ha usado para nada. Esta es precisamente la casa de Bess. Solo la losa costó 1.200.000, sin contar la compra del terreno. Sueca sin aislamiento. 1.200.000 estaba bien para la losa. O sea, como yo, en el sentido de estar con Ilia ahí, supongamos que tú, por ese dinero, por ejemplo, en mayo, Pero yo por 1.000.000 no me preocuparía por el contorno térmico. ¿ves a lo que me refiero? No, si ese dinero incluyera de una vez el drenaje en el momento en que están excavando el hoyo, pues sería mucho más rápido y conveniente hacerlo con la excavadora ahí mismo. Él de inmediato me dice, sí, no necesitas el drenaje, ¿para qué lo quieres? Con esa cantidad de agua, caray, solo en zonas secas podrías ignorarlo. ¿Sí? Mira, además hay arena y yo ya hice un estudio geológico ahí. Me sale que hasta 2 metros hay algo de tierra negra, como 1 metro, bueno, unos 70 centímetros, porque cavaron y después hay ese tipo de suelo arcilloso, 1 metro, y abajo hay arcilla azul, y esa retiene toda el agua. Comentarios. Hace poco estuve en la casa de campo de unos amigos literalmente a 100 kilómetros de San Petersburgo para prepararte un té y ahí no es que no haya internet, ni siquiera hay señal de celular. Aún así, el lugar es de una belleza increíble, hay casas, de verdad. El enlace está en el plus, pero para mí eso es algo crítico. Y al diablo con el internet, incluso marcando el 112 desde el teléfono no pudimos hacer la llamada, o sea, ni siquiera puedes llamar a una ambulancia en alguna situación. Antes no sabía cómo resolver estos detalles con la señal celular, pero ahora ya voy a estar al tanto. ¿Qué dicen los comentarios? La compañía podrá arreglar eso en la casa. Y volvamos a la casa de Sergei Ceresit con el enlucido a 250 y con el regalo. 150 más o menos. Sí, creo que 150 o algo así. Bueno, 79 costales, bueno, 80 por 2. Bueno, está bien. 154. 154. Ahí tendrás, digamos, una tecnología comprobada que el fabricante de arbolita utiliza en sus propias casas, que él mismo construye, él mismo enyesa la estructura y dice que todo eso dura mucho tiempo. Por ejemplo, ahí con Cerecit te dan 25 años de garantía y no piensas en el color, ya te lo pintaron todo y no te preocupas por los desconchados, porque el color está en toda la masa, incluso si se rompe algo, no se nota. Ese tiene otra densidad, debería ser más resistente, sí, a los impactos mecánicos. Y también a los impactos mecánicos y ahí hay más trabajo con el material en sí, tienes que imprimar todo. Ese trabajo debería costar mucho más, en mi opinión, y aplicar la capa final con Cerecit es aún más difícil. No, ellos ni siquiera están ahí. De verdad sí es bastante complicado. Ahí sí que está complicado, no es nada fácil. Lo aplicas, y además es muy líquido. Ese Cerecit tienes que ponerlo con mucho cuidado, ahí puedes arruinarlo fácilmente, así que, la verdad, es mejor no hacerlo uno mismo.
Si aquí más o menos nos ajustamos a 550, allá yo me ajusto a 800, así es. Bueno, por el trabajo y los materiales más o menos, la diferencia es como de 100,000 más o menos. No te sales mucho del presupuesto, pero debes entender que ya tendrás color. Y no solo color. Olvidé mencionar que ahí está incluido el decorado, como quería mi esposa, con inserciones oscuras de otro color debajo de las ventanas. La mayoría de los trabajos en la casa se hicieron con ayuda de trabajadores, de ahí esos precios. Además, cada uno de nosotros tiene sus propias particularidades locales, aunque sea solo en cuanto al tipo de suelo, y para alguien realmente es necesaria una losa con doble refuerzo. Para 43 metros cúbicos de concreto en mi casa se usaron un poco más de 30 metros cúbicos de bloques y 10 metros cúbicos de concreto, Грубо говоря, материалоемкость дома aproximadamente 3 veces más alto. Además, durante este tiempo todo se encareció al doble, y aun sin contar el pago de los trabajadores, los gastos resultan 6 veces mayores que los de mi casa. Desde este punto de vista, un precio de 8 por la estructura sin acabados incluso parece razonable. Así es la nueva realidad. Como dijo el propio Sergei, él consideró diferentes opciones para el acabado de la fachada y eligió Spodar para ahorrar dinero. Les recuerdo que es un revestimiento decorativo de fachada ligero, cuya base son gránulos de cerámica espumada con un aglutinante de cemento, y fue creado especialmente para enlucir casas hechas de bloques de concreto celular. Pero en teoría, con el hormigón de madera también todo debería estar bien, pero cómo será en la práctica, nadie lo sabe todavía. Ya veremos. Su principal ventaja es que es permeable al vapor, así que la humedad no se acumulará en la pared. Al mismo tiempo, el yeso es hidrofóbico, es decir, la lluvia simplemente se deslizará por él y el agua no se absorberá en la pared. El yeso protegerá contra el viento, especialmente con juntas casi completamente abiertas como estas. Además, aunque solo tenga 1 centímetro, sigue siendo una capa adicional de aislamiento térmico. Y lo que más me sorprendió es lo fuerte que es su adhesión, se pega incluso al metal, si llegas a ensuciar algo con ella, luego es casi imposible quitarlo. No todas las circunstancias permiten trabajar al mismo tiempo en tu empleo y en tu propia construcción, como lo hice yo cuando construía mi casa. Por eso, tienes que contratar trabajadores. El trabajo de aplicar el Spadar, tanto la capa base como la de acabado, hoy en día cuesta 950 rublos por metro cuadrado y las jambas se cobran aparte, 950 rublos por metro lineal. Y así como Sergei mencionó Ceresit según su experiencia aplicando yeso, quiero señalar que con Spadar realmente es más fácil trabajar cuando eres autoconstructor. Tuve dificultades con la capa de acabado, pero fue por falta de experiencia, y sobre la capa de acabado ya tengo un video detallado en mi canal con todos los matices de la aplicación. Uno de los puntos es que, en principio, desde el inicio hice mal la capa base, y por eso después fue más difícil con la de acabado. Y así es como los profesionales hacen la capa base, y cómo lo haría yo mismo si volviera a construir. El muro de arbolita, para mi sorpresa, quedó tan parejo que ni siquiera todos los que trabajan con bloques de concreto celular lo logran. Había lugares puntuales con juntas gruesas donde podías meter el dedo, pero en general las superficies estaban muy parejas, no había escalones de más de 5 milímetros. Tomamos una guía de yeso común de 6 milímetros y sin usar nivel, simplemente fijamos las guías a la pared con grapas, usando una engrampadora de muebles aproximadamente a 1 metro de distancia entre cada una. Así obtenemos una superficie no perfecta, pero lo suficientemente pareja. Para aplicar alrededor de las jambas de las ventanas, usamos una mezcla Hot-Knopf con la que cubrimos la junta de espuma alrededor de la ventana. Con esta misma mezcla tapábamos también algunos huecos grandes en la pared, por ejemplo, de bloques rotos o de las agarraderas en el bloque de concreto celular, después de que se secara. Por fuera se fijaban esquineros de plástico con malla y junto al marco también se instalaba un elemento adicional. Un detalle importante es que la malla alrededor de la abertura sobresalía 15 centímetros y en las esquinas se colocaba en forma de cruz superponiéndose. Las esquinas de la casa también se fijaban con esquineros de plástico usando una engrampadora. También es importante reforzar la malla en los lugares donde se unen materiales diferentes. Por ejemplo, si en el exterior de la casa hubiera aislamiento de poliestireno extruido, un zócalo o un cinturón de refuerzo. Para aplicar precisamente este tipo de yeso no se requieren imprimaciones ni mallas adicionales en toda la superficie, solo hay que mojar abundantemente la pared con agua. Después de una sola vez se mezclaba una cantidad bastante grande de sacos, suficiente para una pared, de esquina a esquina. Con la espátula, el yeso se arroja en el espacio entre las guías y cuelga un poco. La malla se nivela con una regla. Es conveniente cuando hay andamios y 2 personas, pero en general es totalmente posible hacerlo solo.
Cuando de esta manera se cierran dos áreas entre las guías, la guía se retira de inmediato y la junta resultante se cubre cuidadosamente solo con la espátula. El mayor problema que tuve con la capa final fue la necesidad de trabajar de manera continua. De lo contrario, en la unión de dos pasadas con el yeso con piedrita, se forma una protuberancia fea. Con la capa base usando guías, todo es mucho más fácil. Cabe señalar que si trabajas solo es mejor no hacerlo con calor y mucho menos bajo el sol. Es preferible aplicar en el lado sombreado de la casa y organizar el trabajo teniendo en cuenta cómo se va moviendo la sombra, además de prestar mucha atención al pronóstico del clima para no enyesar cuando llueva. El yeso en el balde, al menos una bolsa, se espesa mucho en aproximadamente 2 horas, y hay que entender la velocidad con la que podrás trabajar la mezcla. Pero la rapidez en el trabajo se aplica en general a todos los yesos. Hubo muchas preguntas sobre la coloración. Es mejor no colorear. Primero, no lograrás el mismo tono de una mezcla a otra. En segundo lugar, los propios gránulos son blancos y también pueden no colorearse completamente. La aplicación con máquina es posible, pero el fabricante no lo recomienda. En general se aplica muy rápido a mano. Para toda la casa, tanto la capa base como la de acabado, solo se necesitaron 5 días. También escuché una recomendación del encargado de la obra, hacer la capa base sin instalar el sofito en el alero del techo y la capa de acabado ya con el sofito, para que el yeso cubra la unión y no haya un hueco entre el sofito y la pared. Dan 2 años de garantía por el trabajo, y para quienes necesiten yeseros en la región de San Petersburgo, dejaré la información de contacto en la descripción. Por cierto, me enteré de que ahora incluso se puede comprar yeso con entrega gratuita a partir de 30 sacos. Les cuento esto solo como información, es solo con fines informativos, fue mi interés académico personal. Por el yeso nadie me pagó nada, no lo oculto, con gusto aceptaría, no estoy en circunstancias para presumir. Si alguien quiere dar dinero, siempre están los contactos en la descripción. El patrocinador de este video fue otra empresa, por eso les cuento todo tal como es. Al aplicar la capa base, todo estuvo perfectamente en orden. ¿Cómo se comportará con el paso del tiempo? Eso sí es una incógnita, porque con el concreto de madera no todo está muy claro. Y posiblemente, con el permiso de Sergei, después de un tiempo, si se puede, pasaré y grabaré algo. Pronto les mostraré en mi casa cómo se ve el yeso ya terminado. Literalmente me quedan un par de cosas por hacer para terminar completamente la fachada. Ahora tengo la tarea de encontrar tablones de fachada en algún lugar para no gastar demasiado en el envío desde San Petersburgo, que está a 120 kilómetros, y también siempre los invito a hablar sobre el propio arbolito. Si tienen la posibilidad de no construir concreto de madera, por favor no lo hagan, porque tomen el certificado de calidad del bloque de concreto celular, tomen el certificado de calidad del concreto de madera. En cada una de las características el bloque de concreto celular será mejor. Y estas características no se basan en inventos, sino en los resultados de pruebas de laboratorio. No estoy diciendo que el concreto de madera sea un mal material. Sí, hay diferentes construcciones hechas de él, llevan ya décadas en pie y todo parece funcionar bien. Pero en realidad, hoy en día el bloque de concreto celular es uno de los mejores materiales en todo el planeta para la construcción de viviendas individuales. Porque hay un montón de detalles de los que Sergei habló en el video que no entiendes hasta que te enfrentas a ellos ya en el proceso de trabajo. Y con lo mismo, como más adelante, por ejemplo, hacer ranuras o instalar algún tipo de fijación, no entiendo muy bien cómo se va a comportar todo eso. Con el bloque de concreto celular, la verdad es que lo disfruté mucho porque no necesitas un taladro percutor, no necesitas una cortadora de ranuras, puedes hacer todo con un simple destornillador eléctrico. Existen esos taquetes especiales que aguantan hasta 100 kilos, un solo punto de fijación los sostiene. Para colgar repisas ligeras puedes usar taquetes comunes, no necesitas nada especial, incluso en el bloque D300 que es muy suave, la fijación se sostiene perfectamente bien. Y ese es el chiste, que no tienes que estar taladrando con el rotomartillo. Es muy cómodo trabajar así, especialmente si eres autoconstructor. También Sergei contaba anécdotas, por ejemplo, que simplemente cargar los bloques duele mucho. Te pinchan con esas astillitas y es muy incómodo trabajar así. En general, según la descripción verbal y basándome en las fotos de las etapas del trabajo, revisé el trabajo de Sergei y no vi ninguna fallas en el proceso constructivo, en ninguna etapa de la estructura. Personalmente, con mi ojo poco experto, al menos no vi nada. Todo se hizo realmente lo mejor posible, espero que con el enjarre también todo salga bien. Antes yo era categórico en mis comentarios, pero mientras más me adentro en el tema de la construcción, mientras más conozco diferentes casos de distintas personas y sus situaciones, más entiendo que en nuestro mundo nada se inventa porque sí. Todo existe por alguna razón y en diferentes circunstancias hay diferentes soluciones. Porque normalmente no lo piensas mucho, sí, vives en este planeta, pero a tu alrededor hay otros 8.000 millones de personas y cada una de ellas tiene su propia historia. Tampoco había pensado en el hecho de que el año pasado estuve en Kirguistán y mostré esas casas hechas de paja y barro.
Y uno pensaría, sí, tienes bloques de concreto celular, ¿para qué construir con paja y barro? Pero hay un detalle, otra vez, del que pocos piensan. Tienes características locales distintivas, como el relieve, para empezar. En segundo lugar, tienes un lugar que está muy alejado de un gran asentamiento, y donde yo estuve pasa que el costo de entrega del material resulta más caro que el propio material. Y por eso resulta demasiado caro, así que ahí construyen con lo que tienen a la mano. Y hay muchísimos momentos así en la construcción, no piensas en ellos hasta que, por así decirlo, no te pones en el lugar de otra persona. Un enorme agradecimiento a Sergey por su hospitalidad, realmente fue interesante, espero que les haya sido útil. Vamos a desearle juntos a Sergey perseverancia y éxito en la continuación de la construcción porque todavía queda mucho trabajo por hacer. Sergey, ánimo, seguro que todo saldrá bien. Si llego a tener información adicional, lo más probable es que no sea suficiente para hacer un video aparte y la publicaré en mi canal de Telegram, el enlace está en la descripción debajo del video. También, quienes no estén suscritos al canal, suscríbanse para no perderse el final de los trabajos en mi casa. Les deseo mucho éxito en sus propias construcciones y nos vemos en el próximo video.